Yo quería preguntarles a cada uno de ustedes, ¿con cuál de los temas quieren empezar? ¿Hacemos emergencias psiquiátricas o hacemos psiquiatría clínica, que tiene que ver con la descripción de algunas patologías que son más frecuentes dentro de la psiquiatría, ¿no? Y para eso vamos a pedir que levanten la mano, ¿no? Vamos a crear algo democrático, a ver. Los que estén de acuerdo con emergencias psiquiátricas, a ver, levanten la mano. Y uno. Y psiquiatría clínica, 2, 4, 5. Mira, ya, pues. Vamos a empezar entonces con psiquiatría clínica. Ya está bien. Bueno, estamos en una democracia y, bueno, pues el pueblo tiene la razón, dicen, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero que nada, también les quiero comentar que toda la información que les estamos brindando, más artículos, videos y también hasta un libro, lo estoy compartiendo ya con todo gusto para que pueda ser reproducido y lo puedan repasar, estudiar. Así es que no tienen que estar copiando nada por decirlo, porque van a tener las presentaciones, ¿ya? Entonces hay un libro muy bonito que es muy actual, que es el libro de psiquiatría, manual de bolsillo de psiquiatría clínica de Kaplan, edición 2018, o sea, el año pasado. Está en castellano, tiene algo más de 800, 900 páginas, y eso que es del manual de bolsillo. Pero bueno, es muy utilizado dentro del área de la psiquiatría, ¿ya? En la unidad. Y bueno, van a poder también consultar cualquier información, cualquier duda, ¿no? No hay ningún inconveniente que cualquier momento de la charla me levanten la mano y me expliquen o me pidan alguna interrogante, ¿no? No hay ningún problema. Ya de igual manera también para las personas que están en redes sociales o nos van a ver en la grabación, bueno, nos pueden hacer llegar más adelante también a través de repente de la página de Excelentemente, porque soy director de Excelentemente, cualquier duda, qué sé yo, con respecto, ahí también les voy a dejar mi correo electrónico, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la psiquiatría clínica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cada persona es un mundo diferente, ¿ya? Pueden tener el mismo diagnóstico, pueden tener la misma edad, incluso hasta pueden ser hermanos gemelos, pero no siempre la enfermedad se va a manifestar de la misma forma o de la misma intensidad, ¿ya? Entonces, eso hace a la especialidad diríamos, todo un reto, porque es como cada día empezar un poco de nuevo, ¿no? Ya no es tanto un trabajo rutinario, puesto que cada persona tiene sus propias vivencias, y en ese contexto el personal que trabaja con la salud mental tiene que un poco más adecuarse a las necesidades de cada persona, ¿ya? Entonces, partiendo desde ese punto, pues no podríamos decir que el tratamiento que se instala en los pacientes no necesariamente va a tener que, digamos, ser igual, no sé, como que buscamos un tratamiento estándar y que va a funcionar en todos los pacientes. Tenemos que tener muy en cuenta múltiples factores. Una de ellas, por ejemplo, es, aparte de la edad, es la comorbilidad. Resulta que como comorbilidad entendemos a otras patologías que también están presentes, además del motivo o diagnóstico que trae a consulta al paciente. O sea, el paciente puede estar teniendo 2, 3, 4 diagnósticos, ¿no? Algunas enfermedades mentales y por otro lado también enfermedades físicas, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera también hace que sea en algún momento todo un reto lidiar con todas ellas, ¿no? Sin embargo, tampoco es que, bueno, pues para ser psiquiatra tienes que ser, no sé, astronauta o no, tampoco, ¿no? Sin embargo, sí requieres tener conocimientos además de la medicina, de otras especialidades o de otras carreras, como por ejemplo la psicología, la filosofía, la teología,
un poco también de economía, ¿no? Sí, porque la evaluación del paciente psiquiátrico es desde el punto de vista o manejo integral. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, cuando ingresa, bueno, nos ponemos a pensar de dónde proviene, cómo es su familia, cómo ha, diríamos, ha llegado hasta este punto de su vida a enfermarse, también si sufre o no algunas patologías, cuál es su árbol genealógico, ¿no? Y por qué es importante también obtener información de eso. Y también si ya ha recibido tratamientos anteriores, qué tipo de tratamientos los ha recibido, si es que estos han funcionado, no han funcionado y por qué no han funcionado, ¿no? Entonces, como ven, es un tema un poquito complejo, pero con la práctica en realidad se va haciendo cada vez más sencillo, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que en los primeros años que ejercí en la psiquiatría, yo me ponía a hacer, me pasaba de repente con un paciente para poder conocerlo, entrar a su mundo de repente más de una hora, ¿no? Y si le hacía terapia, ni qué decir, peor todavía. Entonces, en el tiempo que voy ejerciendo, veo que diríamos, ha aumentado de repente las capacidades o algunas habilidades que tenía cuando empecé, ¿ya? Tal vez ahora hago preguntas un poco más, diríamos, entradoras, ¿no? Como al inicio tal vez no las hacía, y eso me ayuda bastante porque, bueno, rápidamente, ahora a corto tiempo, porque a veces tenemos la oportunidad de poder, diríamos, con algunas personas, claro está, porque no con todas, obtener información bastante relevante, porque resulta que las personas pueden venir y contarte todas sus vivencias, te pueden contar toda su vida, pero tú tienes que sacar lo relevante para que puedas obtener la información adecuada y hacer la historia clínica adecuada y hacer el diagnóstico y por lo tanto dar un tratamiento. Para el paciente probablemente todo es importante, ellos no saben que de repente hay algunas cosas que tal vez no lo es tanto, ¿no? Pero entonces es donde ahí muchas veces ya entra un poco a tallar cómo uno va conduciendo también la entrevista y también va obteniendo información para poder analizarla, categorizarla y se pueda obtener los diagnósticos. ¿Ya? Entonces, dicho sea de paso, en estos tiempos la psiquiatría también ha evolucionado bastante, ¿no? Los últimos 20 o 30 años se ha avanzado mucho más de lo que en cientos de años se había avanzado, ¿no? Desde que empezó el origen de la psiquiatría, se empezó con la posibilidad de que, o creyendo, teniendo la idea de que la enfermedad mental era producido de repente por posesión demoníaca, ¿no? Y desde ahí que empieza también diríamos un poco el cliché o el estigma de pensar de que el paciente que llega a psiquiatría muchas veces está fuera de sí. Se han probado múltiples tratamientos a lo largo de las décadas, algunas sangrientas, otras cruentas, otras inhumanas, tal vez podríamos decir en esta etapa de nuestras vidas. Sin embargo, luego de que apareció algunos fármacos que en realidad ni siquiera se descubrieron porque, bueno, vamos a pensar en tratar a los enfermos psiquiátricos y los vamos a darles estos medicamentos, y no se descubrió como muchas cosas que sirven dentro de la medicina se han descubierto por azar o porque de alguna manera se halló y a partir de un caso clínico empezaron diríamos, socializarse esa información. Entonces, desde que aparecieron los fármacos, en la psiquiatría fue una gran revolución, puesto que se notó que muchas personas con problemas, sobre todo al inicio de esquizofrenia y trastorno bipolar, mejoraban, ¿no? Mejoraban no solamente dentro de su conducta, sino también
algunas funciones mentales también se podían, diríamos, restablecer. Entonces, ¿qué pasó o qué sucedió? Luego, con los años venideros, siempre ha existido el enigma, ¿no?, de cómo funciona el cerebro. Y en estos últimos 20, 30 o hasta 50 años, la tecnología, ¿no?, con el uso de la tomografía, de la resonancia magnética funcional, y ahora último con las pruebas cerebrales funcionales, como es la gamografía, el SPECT cerebral, el PET, ¿no?, la resonancia magnética funcional, se está investigando tanto al cerebro que ya se sabe exactamente, por ejemplo, cuáles son las áreas del cerebro o las redes de asociación que están relacionados con los estados de ánimo, con los pensamientos, con la gratificación. También se sabe en las patologías qué redes de asociación se han alterado, ¿no?, y que de alguna manera son motivos de investigación diana para poder inventar nuevos tratamientos, ¿no? La calidad de vida de los pacientes psiquiátricos ha mejorado sustantivamente, diríamos, durante los últimos 50 años, ¿no? En hospitales tipo Víctor Larco Herrera, donde yo me formé, que son hospitales emblemáticos o ya más que centenarios, diríamos, trataban a los pacientes, diríamos, con la estrategia de tener, diríamos, hospitales tipo guarderías, ¿no?, tipo asilos o manicomios, cuando probablemente las patologías que más veía el psiquiatra eran la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Pero esa tendencia actual dentro de la psiquiatría ha revolucionado, puesto que ahora la tendencia es que a través de la psiquiatría comunitaria es que el paciente debe ser tratado en su casa, ¿no?, con sus familiares, con las personas con quienes se frecuenta. También la administración de los fármacos en forma oportuna o preventiva ha hecho de que muchas de estas personas ya no lleguen a deteriorarse tanto, porque justamente vamos a ver que una de las características de la patología mental, cuando no se trata oportunamente de forma inmediata, en el tiempo llega a cronificarse, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, identificamos diríamos, el cuadro de forma inmediata, el paciente está con su familia, trabaja o está, diríamos, ocupado en alguna actividad productiva, diríamos que es una persona que se ha recuperado o se ha rehabilitado, ¿no? Entonces, que está realizando una actividad probablemente lo más normal como la mayoría de nosotros, ¿no? Y esa es la tendencia actual ahorita dentro de la psiquiatría. ¿Cómo sabemos eso que sucede o no sucede? Con el uso de herramientas de investigación. Y bueno, la gamografía, el SPECT cerebral, la resonancia magnética funcional son ahora ya métodos que, si bien es cierto, no son de tratamiento todavía, pero sí son de diagnóstico que de forma indirecta que ayudan, ¿no? Ahora, hay otro campo que también dentro de la psiquiatría está, diríamos, cada vez en mayor estudio, es la estimulación magnética transcranial, ¿no? Diríamos, sería la versión nueva de la terapia electroconvulsiva que se utilizaba antes, ¿no?, que incluso hasta ahora todavía se sigue utilizando en algunos pacientes que tienen indicaciones precisas, pero la estimulación magnética transcranial actualmente se usa mucho en pacientes autistas, en pacientes con demencia, en pacientes que han sufrido accidentes de tránsito y se han golpeado la cabeza, ¿no? Y está ayudando bastante en la neurorehabilitación. Entonces, en estos 20 o 30 años, todo es neuro, ¿no? Neuromarketing, neuroventas, neuroanatomía, neurociencia, y todo lo que está saliendo, diríamos, dentro de los medios de difusión, están muy relacionados al estudio del cerebro, porque el cerebro en realidad es una caja de sorpresas, ¿no? Gracias al funcionamiento del cerebro
es que nosotros cada día tomamos cierto tipo de decisiones, ¿no? Entonces, he querido empezar con esta introducción un poco larga, pero o sea, así un poco resumiendo cómo era antes, cómo es actualmente ahora la psiquiatría, de que es una de las especialidades que tal vez hace muchos años atrás, si se podría decir, no era, era como que dejada de lado, ¿no? Incluso por la misma medicina, ¿no? Porque como todos sus métodos diagnósticos y tratamientos era principalmente la entrevista, el hacer de repente algún tipo de psicoterapia, era un poco no considerado como un método, diríamos, objetivo, científico, ¿no? Y entonces, bueno, pues la medicina, diríamos, se rige bastante por prácticas, diríamos, relacionadas a la medicina de evidencia, ¿no? Entonces, como no había mucha evidencia, ¿no? No había mucha evidencia, bueno, pues psiquiatría como que estaba ahí a un lado, ¿no? Pero en los últimos 20 o 30 años nos hemos dado cuenta que en realidad el cerebro, ¿no? Comanda a todo el cuerpo, ¿no? También que gracias al funcionamiento del cerebro podemos, diríamos, tener el control de nuestra salud física y de nuestra salud mental, ¿no? Y que tiene mucho que ver el comportamiento, las emociones, los pensamientos, las decisiones, todas esas parten del cerebro, ¿no? Entonces, actualmente yo diría que el ser psiquiatra, ser psicólogo, es un momento, digamos, muy trascendental el tener, digamos, esa oportunidad, puesto que estamos entrando en una generación donde tal vez el psiquiatra y todo su equipo, ¿no? De psicólogos, enfermeras y todo el equipo de salud mental está entrando a una modernización tan grande, tan alta, que es muy probable que en los próximos años hayan más centros psicológicos, centros psiquiátricos, puesto que los estilos de vida de las personas también están llevándose a enfermar, ¿no? Como explicábamos ayer, ¿no? El materialismo, las cosas que nos van sucediendo, en realidad hace de que muchas personas se estén enfermando, ¿no? Estamos hablando de depresión, por ejemplo, un cuarto de la población con depresión a nivel mundial es totalmente, diríamos, alto, ¿no? Igual los trastornos de ansiedad, los problemas de adicciones. Entonces, en realidad es un área que promete bastante trabajo, en realidad, bastantes retos y sobre todo grandes satisfacciones, ¿no? Puesto que cuando veo a algunos pacientes que llegan, digamos, en un estado que tal vez muchos colegas o de repente miembros de salud les han, digamos, prácticamente ya pues dado que ya no se puede hacer nada, haberles mencionado ese tipo de dichos, y pasado un tiempo, cuando se recuperan, es una alegría bastante buena, ¿no? Bastante buena, porque muchos de los pacientes que ya estaban, diríamos, destinados prácticamente a vivir su vida de mala manera o terminarla de mala manera, tal vez, porque también algunos llegan al suicidio, algunas de ellas empiezan con el tiempo y los tratamientos mejorar, ¿no? Y entonces dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo era esta persona antes y ahora cómo es, ¿no? Entonces, esa es, creo que, la mayor de las satisfacciones dentro de la especialidad. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, las metas del tratamiento dentro de los trastornos mentales, en primer lugar es el de reducir o eliminar los síntomas y los signos de las patologías. ¿Ya? Obviamente, los fármacos van a ayudar en primera instancia, pero también algo que yo les digo mucho a mis pacientes es que una parte de la recuperación lo hacen los fármacos, pero sí o necesariamente tienen que hacer terapia, ¿no?
una terapia o una psicoterapia va a complementar el tratamiento farmacológico en todos los casos. Ya no solamente estamos hablando de algunas patologías, no en todas, se necesita aprendizaje. ¿Qué cosa da los fármacos? Reducción de los síntomas. ¿Qué cosa da también los fármacos? Posibilidad de poder trabajar para el psicólogo, la psicoterapia, ¿no? Entonces, ¿qué más dan los fármacos? La modificación, ¿no?, de las células nerviosas que puedan estar, digamos, en mejor condición. Pero ¿saben qué cosa no dan los fármacos? Y bueno, esto sí lo tengo bien clarito desde hace un tiempo atrás. Lo que no dan los fármacos es aprendizaje, ¿no? No porque uno toma pastillas vas a olvidar a la persona quien te dejó, ¿no? No porque tomas pastillas, si terminaste, te peleaste o alguien o falleció un ser querido, o sea, te vas a olvidar de ese ser querido por tomar pastillas, ¿no? No suena lógico, ¿verdad? Y sí, pues así es. Entonces, lo que no hace eso es eso, ¿no? Las pastillas no tratan las preocupaciones, los temores, no te ayudan a solucionar los problemas. Eso lo vas a hacer tú, en la medida que reflexiones o que entres en un proceso de psicoterapia, ¿no? Entonces, ojo, a veces dicen, no, ¿para qué vas a ir al psiquiatra? No, te va a medicar. Y vas a medicar y vas a quedarte así de por vida. Y entonces retrasan tanto que al final igual siempre llegan, ¿no? Al final llegan al psiquiatra. Y cuando les doy la mala noticia de que ya muchos de los trastornos se han cronificado y que tienen que tomar las pastillas de por vida, ya pues refuerzan sus creencias, ¿no? Pero esto nunca fue así, o sea, al inicio sí tenía cura, ¿no? Sí se podía hacer algo, pero no llegaste, no viniste, ¿no? Entonces hay que educar a las personas, ¿no? También el otro objetivo de los tratamientos está con el restablecimiento de la función normal, o sea, buscar hacer todo lo posible para que las personas se restablezcan lo más funcionalmente que puedan. O sea, que si estaban estudiando, que vuelvan a estudiar, si estaban trabajando, que vuelvan a trabajar, o que por lo menos se llegue a un grado de autonomía, ¿no?, en la cual puedan valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, eso también es el objetivo de la psiquiatría, ¿no? Un criterio muy importante para poder determinar si determinada conducta es, diríamos, una patología o no lo es, mucho depende de que en realidad haya compromiso de su funcionalidad. O sea, yo de repente, ¿no?, me voy el fin de semana con mis amigos, me salgo, como se dice, de juerga todo el fin de semana y el lunes, martes, miércoles continúo bebiendo, ¿no? Ya, entonces, ¿eso altera otros aspectos de mi vida? Sí. Mi trabajo, mi familia y todo, ¿no? Entonces, eso sí ya se va a convertir. Pero puede ser que sea solamente una vez al año, ¿ya? Pero también puede ser diríamos, en esa vez del año terminó en una desgracia, ¿no? Porque a partir de esa situación, de repente la esposa lo deja, ¿no? O le pasa algún accidente, ¿no? Entonces, la funcionalidad es un criterio muy importante para determinar si determinada conducta es o no es, diríamos, motivo de tratamiento, ¿ya? Entonces, eso creo que, diríamos, un requisito primordial que tanto el CIE-10, que es el Sistema Clasificatorio de Enfermedades, que utiliza la Organización Mundial de la Salud, y también el DSM lo, diríamos, tienen muy en cuenta, ¿no? También el minimizar el riesgo de recaídas y recurrencias. Es importante también que en muchos casos, cuando ya sobre todo se ha llegado a tener más de 2 o 3 episodios, porque las patologías se pueden comportar de esa manera, es que se les eduque a las personas para que, bueno, pues por lo menos sigan un tratamiento de mantenimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
que las personas que están con un diagnóstico ya crónico, no estoy hablando de agudos, sino de crónicos, puedan seguir tomando sus tratamientos con la menor dosis eficaz. ¿Qué significa la menor dosis eficaz? Significa de que la persona recibe el mínimo número de medicamentos, pero que sean eficaces o adecuadas para manejar su comportamiento, su conducta, ¿no? Entonces, en muchos casos que ya, bueno, son pacientes crónicos, hay que llegar a ese nivel, ¿no? Entonces eso le va a permitir también ya no tener tantas interacciones. Y por último, la neuroprotección. Muchas personas cuando vienen a consulta me dicen: doctor, pero yo no quiero medicarme, tengo temor a las pastillas, voy a poner todo de mi parte, voy a seguir adelante. Yo le digo: genial, eso suena muy bien, le digo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Probablemente ya más de una vez te ha pasado ciertas situaciones o condiciones que te han puesto de esta manera, ¿no? Y en cada situación que uno va, diríamos, abordando, pone a prueba sus mecanismos de afronte, ¿no? Lo hacemos probablemente en muchas oportunidades, pero va a llegar un momento donde esos mecanismos diríamos, de control o de respuesta van a ser superados tal vez por los estímulos estresantes, ¿no? O la noxa, que lo llamamos en medicina. Y entonces se rompe el equilibrio, ¿no? Y al romperse ese equilibrio, esa homeostasis, lo que sucede inmediatamente en el cerebro, que muchas células nerviosas entran en estrés celular, ¿no? Así como nosotros estamos estresados, las neuronas también se estresan, ¿no? Se intoxican, se llenan de glutamato, hay poco GABA, los neurotransmisores empiezan diríamos, a desbalancearse, ¿no? Y entonces uno pone, como se dice, de su parte, pero las neuronas están estresadas, ¿no? ¿Qué pasa si dejamos pasar tiempo así? Las neuronas intoxicadas van a fenecer, ¿no? Van a terminar sucumbiendo ante la cantidad de estímulos, ¿ya? Entonces, va a pasar el tiempo, ¿no? Y entonces, obviamente en cada hito, en cada situación de nuestra vida, vamos a tener, diríamos, esas dificultades que van a, diríamos, a dañar parte de nuestros circuitos nerviosos, ¿no? Imagínense una red eléctrica, la red eléctrica de todo Huancayo, ¿ya? Y diríamos que ese podría ser el cerebro, ¿ya? Con todas sus redes de asociación, ¿no? Mientras todo el sistema funciona, todas las luces están prendidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se empiezan a quemar algunos focos durante la noche en algunos sectores, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero podría ser eso de alguna manera la forma de cómo estamos afrontando, digamos, las cosas que nos van sucediendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya no son unos focos, sino ya son sectores? Sector A, apagón; sector B, por otro lado, otro apagón; más atrás, otro apagón. Todo el sistema eléctrico sigue funcionando, pero ya hay áreas donde está apagado, ¿no? Cuando hay muchas áreas o sectores apagadas, ya es que según lo que se ha encontrado dentro de los estudios, es que ya empiezan a presentarse los signos y síntomas de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, ¿qué significa, no? De que sin querer, obviamente sin querer, inconscientemente, nosotros mismos, ¿no? Hemos ocasionado eso, ¿no? O sea, le hemos dado tanto a nuestro cerebro que en determinado momento de nuestra vida terminamos sucumbiendo ante una enfermedad mental, ¿no? Por nuestro
nuestros estilos de vida, nuestro modo de pensamiento que hablábamos ayer negativo, de repente la albergación de sentimientos también negativos, un montón de cosas, ¿no? Incluso hasta cosas que nos han ido pasando, diríamos, a lo largo de nuestras vidas, y también diríamos, el involucramiento de la parte biológica, que son los genes, ¿no? Ya algunos venimos diríamos, desde nuestro nacimiento, programados para ser más vulnerables ante ciertas situaciones. Entonces, ya cuando hay, diríamos, un apagón, diríamos, bastante, diríamos, grande, es que empieza a manifestarse la enfermedad mental, ¿no? Y en ese momento lo único que va a de repente ayudar es que, bueno, pues entre en ese sistema un auxiliar que ofrezca, diríamos, una especie de mantenimiento a esas redes, ¿no? que están apagadas, que vaya trabajando poco a poco, vaya revisando cable por cable para ver dónde está el problema y lo recupere, ¿no? Eso hace el fármaco, ¿ya? Pero como les decía, hay varias cosas que el fármaco no puede lograr, ¿no? Entonces, en esencia es eso, ¿no? Entonces yo le digo, mire, si usted sigue haciendo más de lo mismo, ¿no? De lo que está haciendo ahora, va a terminar sucumbiendo y de repente tener ya no un episodio agudo, sino 2, 3, 4, y vamos a tener un trastorno crónico, ¿no? Y ahí es el gran problema, porque muchos vienen ya en un estado crónico y bueno, pues les digo que el tratamiento sí es de por vida. Y bueno, sí, pues es triste, diríamos, tener que dar esa noticia y también, por decirlo no, a algunos pacientes, claro que en vez de ayudar a veces nos afecta más, ¿no? Pero es necesario decirles, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos se resisten, ¿no? Tengo algunos pacientes que reciben tratamiento 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya están mejor y bueno, como sienten que ya están mejor, ¿no? Entonces deciden dejar la medicación porque ya se sienten bien, ¿no? Bueno, supongo que algunos de ellos dicen, bueno, doctor, de repente es que yo ya estaba bien y por eso lo dejé, pero igual me ha seguido pasando más problemas, he tenido más inconvenientes y bueno, ahora estoy regresando porque nuevamente estoy teniendo problemas de insomnio, no puedo dormir, no tengo ganas para hacer las cosas. Y bueno, pues empieza nuevamente diríamos, el trabajo de la psicoeducación, porque nosotros como profesionales tenemos que educar y educar, ¿no? Porque es la única forma de que le des la oportunidad a la persona para que pueda modificar un poco su comportamiento y tome la decisión más apropiada, ¿no? Entonces, la neuroprotección es muy importante, ¿no? Entonces, yo estoy hasta cierto punto convencido que cuanto más temprano acudes a pedir una ayuda, es mejor, porque el daño que se pueda dar en el sistema cerebral es menor, ¿no? Por alguna razón, todavía no hay estudios que, ¿cómo se llama?, se pueda ver si existe algún fármaco o no que pueda dar neuroprotección en los estadios leves, ¿no? Algunos marqueteros venden a las vitaminas como que ofrecen ese resultado, ¿no? Y no es cierto, solo que las vitaminas lo que sí producen es hasta cierto grado diríamos, de mejor nutrición para nuestras células. O sea, en ese contexto sí podría ayudar unas dosis de vitaminas, ¿no? Claro, exacto. Ya, entonces, ahora vamos a ir de grano. Me he tomado un poco más de tiempo el explicarles toda esa parte porque empezamos desde algo, ¿no? Contextualizamos, estamos teniendo, diríamos, un poco más clara la idea de cómo es que la psiquiatría actualmente trabaja y cómo es que se interrelaciona también con las otras
otras especialidades, no puede trabajar sola, ¿no? Yo hace buen tiempo ya que trabajo con enfermeras, trabajo con varios psicólogos, puesto que hacemos todo un equipo, ¿no? Porque imagínense, les comenté que yo al inicio hacía hasta mis terapias, ¿no? Pero rápidamente en el paso del tiempo ya no me alcanzaba, ¿no? Porque había más y más personas que necesitaban atenderse. Definitivamente tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y eso sí va a dar mejores resultados, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad un poco más rápido, ¿ya? El primero de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es una de las patologías muy frecuentes dentro de, diríamos, dentro de la frecuencia de los trastornos mentales. Estamos hablando de aproximadamente un 20% de la población, juntando todos los trastornos de ansiedad que padecen, diríamos, de este tipo de trastornos, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce? Una parte es genética, ¿ya? Pero también hay factores, diríamos, ambientales, como por ejemplo el abandono temprano, o también la alteración del gen transportador de la serotonina, que es justamente un neurotransmisor, que en el caso de las mujeres tienen los alelos cortos, y esa es la razón por la cual hay más mujeres que varones que sufren de trastornos de ansiedad, igual que depresión también. Y bueno, pues factores como la violencia, el abandono, la inmigración, todas ellas están comprometidas dentro de esta patología. Mucho tiene que ver cómo abordamos nuestros problemas, justamente lo que explicábamos ayer, ¿no? Era el optimismo, la conexión social, el manejo adecuado del estrés. Para que una persona, diríamos, enferme de trastorno de ansiedad generalizada, requisito principal que sea una preocupona, ¿no? Si se preocupa mucho, entonces es uno de los requisitos principales y es un criterio muy importante para poder, diríamos, caer en esta enfermedad, ¿ya? Entonces, la diferencia entre una ansiedad normal, porque la ansiedad en realidad es una emoción normal, todos en cierto momento de nuestra vida vamos a tener cierto grado de ansiedad y eso es bueno. Cuando uno está con cierto grado de ansiedad pone a prueba su sistema de alerta, ¿no? Resulta que cuando el hombre todavía vivía en la época de las cavernas, salía a cazar a los animales, ¿no? Salvajes. Pero resulta que también muchas veces los animales salvajes también se defendían, ¿no? Y también cazaban hombres. Y entonces, en ese proceso, lo que pasaba es que, bueno, pues asustados, los hombres activaban su sistema de alerta, de peligro. Está en peligro tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Corrían, ¿no? A salvarse, ¿no? Y es natural. Entonces, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eso ocurría, diríamos, con las personas. Actualmente, las cosas por las cuales las personas se preocupan o empiezan a tener ansiedad, ya no son porque te está persiguiendo pues, un león, un tigre, nada por el estilo, ¿no? Muchas veces son de repente motivos muy de repente mínimos a los primeros casos redactados, pero el sistema igual se activa, ¿no? Es como que sí estaría pasando, sucediendo, ¿no? Si uno se pelea con el jefe, ¿no? de trabajo, activa todos sus sistemas de alerta porque va a entrar a defenderse, pero el gran problema es que no puede salir corriendo, ¿no? Y entonces se intoxica de neurohormonas y el cerebro empieza a dañarse, ¿no? Poco a poco el cerebro empieza a dañarse. ¿Y qué pasa si eso ya no es un día, sino ya son meses o peor aún años, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es una ansiedad normal? Cuando tal vez nos exponemos a situaciones, diríamos, así de peligro, pero que duran muy poco tiempo. O sea, por ejemplo,
y de esto lo saben muy bien los deportistas, ¿no? Ellos para una competencia, ¿qué hacen, no? Tienen que tener todo un programa de training, de entrenamiento. Durante las horas que están ensayando o preparándose, ponen toda su atención y concentración. Pasó sus horas de entrenamiento y ¿qué cosa pasa? Bueno, hacen otras cosas para distraerse, divertirse, ponerse de repente en diferentes cosas, ¿no? Y bueno, pues hasta el momento de su competición. Después de su competición siguen con su programa de entrenamiento, pero tienen muchas horas de descanso, ¿no? Pero nosotros no hacemos eso, ¿no? A veces trabajamos de sol a sol, ¿ya? Y estamos así por mucho tiempo. O sea, el sistema de alerta está constantemente ahí abierto. Entonces, mucho tiene que ver con la intensidad, la frecuencia y la duración de la presentación para definir si una ansiedad es normal o es patológica, ¿ya? Y también si hay en algún momento ya la presencia de síntomas psicofisiológicos, o sea, se active el sistema nervioso autónomo y empiecen a haber, digamos, síntomas como, por ejemplo, la sudoración, ¿no? La taquicardia, que empiece de repente a ponerse rubicundo el paciente, ¿no? Entonces, todo eso va a ser el motivo cuando, digamos, está cada vez más intenso la presentación de los síntomas, ¿no? Hay algo que también tenemos que reconocer, dos conceptos, uno que es la ansiedad y qué cosa es la angustia, ¿no? La ansiedad es la vivencia reconocida por el sujeto desde el punto de vista psicológico, cuando se da cuenta de que sí, pues estoy preocupado, estoy ansioso, estoy tenso, no sé qué hacer, todos estos problemas me embargan, eso es ansiedad. Y angustia está mucho más relacionados a los síntomas físicos, ¿no? O sea, a las sensaciones corporales, a los cambios en la respiración, a la taquicardia, de repente también se le puede aflojar el estómago, qué sé yo, ¿no? Entonces puede estar relacionados esos, diríamos, la angustia a los síntomas más físicos, ¿no? La epidemiología que más o menos un 10% de la población a nivel mundial padece de trastorno de ansiedad generalizada. O sea, resulta que el ser humano, y justo también esto lo decíamos ayer, tiene como tendencia a casi siempre resaltar lo negativo de las cosas, ¿no? ¿Ustedes se han puesto a pensar el por qué pasa eso? ¿Por qué resaltamos más lo negativo que lo positivo? Claro, por lo que afecta, por ejemplo, si estás en un caso de, o sea, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Algo así, entonces afecta, posiblemente por eso sea que más te enfocas en eso y no ves tanto lo positivo. Pero es algo aprendido, o sea, por lo general desde que nacemos hasta que vamos creciendo es algo que siempre nos están recalcando, ¿no? Más que lo positivo. Si te portas mal o pórtate bien, haz esto, haz el otro, entonces va más para ese lado que recalcar aquellos factores positivos que uno puede tener a lo largo de lo que se desarrolla. Sí, es cierto, hay un contexto de aprendizaje, pero evolutivamente también el cerebro, diríamos, como que está siempre diseñado en parte para la supervivencia, ¿no? Y entonces, como les mencionaba hace un rato, si, bueno, estoy en un contexto de que, bueno, puedo ser cazado también, así como cazo a algún animal en cualquier momento, entonces el activar mi sistema de alerta va a hacer de que, bueno, pues tenga la posibilidad de buscar recursos de afronte, ¿no? Y entonces, ese es el motivo principal por el cual nos mantenemos como especie también. O sea, nuestro cerebro nos ayuda a identificar rápidamente peligros, ¿no? O sea, es un detector muy interesante que tenemos en cada uno de nuestras mentes. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos más en eso en determinado momento de nuestra vida y estamos como que a la defensiva o identificando peligros en todas partes, ¿no? Cuando tal vez dejamos de lado, ¿no? Y como dice, diríamos, ¿cuál es tu nombre? Natalie, ¿verdad? Entonces, como dice Natalie, todo el tiempo nos han metido a la cabeza la idea de que, bueno, pues porque estás mal, que nos resalta más lo negativo, entonces tendemos más a convertirnos en máquinas
que detectan solo lo negativo, ¿no? Entonces, y como por consecuencia viene esto, ¿no? Entre los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, ¿no? Rasgos temperamentales de conducta inhibida, ¿no? La violencia, la separación temprana de los padres, o rendimientos escolares pobres, son algunos de los factores que también están implicados dentro del trastorno de ansiedad. Algo muy importante es que mamá o papá también sea preocupón o preocupona. Eso es, digamos, muy usual, ¿ya? Entonces, por ambos lados, ¿no? Tanto por la parte biológica como por la parte ambiental, digamos, el individuo está expuesto, digamos, a enfermar en algún momento de su vida de un trastorno de ansiedad, ¿no? Para hacer el diagnóstico sigue siendo clínico, ¿ya? La entrevista, diríamos, es la forma de cómo hacemos el diagnóstico de esta patología. Sin embargo, para fines de investigación se pueden utilizar síntomas o escalas de medición de los cuales nos van a ayudar a medir sobre todo la intensidad de los síntomas y sobre todo nos van a ayudar a evaluar cómo está evolucionando el paciente, o sea, para ver el pronóstico, ¿no? Y ahí tenemos muchas pruebas, ¿no? Tenemos las Hamilton, Zoom, Beck y un sinnúmero de escalas que hay, ¿no? El criterio principal para hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada es la ansiedad y preocupación excesiva. Como criterio mayor, tanto el DSM-5 como el CIE-10 lo pone como un criterio mayor para poder identificar a esta patología, ¿no? Lo otro es que al individuo le resulta difícil controlar ese estado de constante preocupación. No habrán, bueno, yo escucho constantemente, pues, ¿no? O sea, doctor, pero yo no puedo dejar de estar preocupado, ¿sí? Mi hijo no llega tarde, mi hija tiene problemas con su esposo, está pasando todo eso, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Yo? Pero ¿le resulta útil estar pensando en todo eso? No, doctor, pero soy papá, soy mamá, ¿no? Entonces estamos hablando de ese criterio, ¿no? Y entonces ahí uno se va dando cuenta que le resulta muy difícil a la persona dejar de preocuparse. Y así como también a la ansiedad y la preocupación se asocian 3 o más de los siguientes síntomas, ¿no? Inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. Curioso, ¿no? Porque es cierto lo que veíamos ayer con el video de este autor Sean Acho, que verdad, cuando pasas por la carrera de medicina y empiezan a estudiar, diríamos, todas las enfermedades, muchos terminan pensando que tienen, diríamos, o padecen estos síntomas, ¿no? Y bueno, pero también acá hay que hacer un pare porque no todo es preocupación. Ya resulta que hay enfermedades médicas que pueden cursar también con ansiedad y generar síntomas muy parecidos a los trastornos de ansiedad. ¿Y cuáles pueden ser? Tenemos a las enfermedades endocrinas, un hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoglicemia, diabetes, feocromocitoma, enfermedades respiratorias como el EPOC, asma o digamos, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? O enfermedades neurológicas como la epilepsia, los tumores del sistema nervioso central, ictus, traumatismos, cardíacas como las arritmias, el prolapso de la válvula mitral y intoxicación o abstinencia de fármacos, ¿no? El que usen broncodilatadores, metilxantinas, estimulantes anfetamínicos, corticoides, antipsicóticos también que pueden producir apaticia o reacciones paradójicas a sedantes o síndrome de retirada de benzodiazepinas. En realidad, para hablar de esto es en realidad todo un semestre, ¿no?, de estudios acerca de la psiquiatría. Sin embargo, yo lo que les quiero comentar es que sí, pues existen múltiples enfermedades médicas que pueden generar múltiples síntomas físicos también, ¿no? Y síntomas psicológicos que podrían considerarse tranquilamente como un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica para poder, diríamos, evitar confundirse? Bueno,
lo usual, lo que hago, ¿no? Bueno, ya lo ha visto ya el médico internista, ya lo ha visto, si viene muy preocupado porque tiene palpitaciones muy frecuentes, ya lo ha visto el cardiólogo, ¿no? Ya lo ha visto el endocrinólogo, ¿no? Entonces, muchos sí ya han pasado por todos y todos les han dicho que no hay nada, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, está bien, vamos a hacerle la entrevista y todo eso, ¿no? Pero en los que no hay, sí, necesariamente sí tengo que hacer una revisión. Y esa es tal vez la parte o la diferencia, tal vez, en que a pensar de que solo el psiquiatra viene y receta, pues no, o sea, porque no, antes de ser psiquiatra eres médico, ¿no? Y como médico puedes reconocer algunas patologías, ¿no? Más de una vez he podido reconocer alguna patología médica que de algún momento apareció en mi consultorio de psiquiatría, ¿no? Porque, bueno, tenían síntomas aparentemente, diríamos, mentales, ¿no? O psicológicos. Varias historias, ¿no? Que les podría contar, pero creo que por el tema del tiempo se nos va a hacer un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se suele dar en los trastornos de ansiedad? Primero, el enfoque individualizado. O sea, yo no puedo recetar un fármaco, no sé, tipo fluoxetina, sertralina, así a todos los pacientes, de darles todo lo mismo, ¿no? Cada paciente es individualizado, o sea, tenemos que tener en cuenta, como les dije al inicio, muchas cosas, ¿no? Sus antecedentes, su tiempo de enfermedad, su respuesta a los tratamientos previos, tanto del paciente, de su familia, la comorbilidad. Entonces, a todos no se les trata por igual, ¿no? Cada uno hay que tener un enfoque individualizado. Es más, incluso dentro de psicoterapia también existen cerca de 14 escuelas de psicoterapia, ¿no? Entonces, obviamente ya cuando uno va entrando en confianza con el paciente, nos vamos dando cuenta de qué tipo de tratamiento, incluso psicológico, podría ayudarle un poquito más, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, doctor, ¿y a dónde es bueno ir? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Otros tienen la idea, no, primero es mejor ir al psicólogo y de ahí luego, si es que ya no funciona, ya como último camino, recurso, vamos al psiquiatra. Muchas veces por detrás está, digamos, el prejuicio de lado, porque se piensa que, bueno, pues al psiquiatra tienes que ir porque estás loco, ¿no? Y eso no es para nada cierto, ¿no? Las personas que vienen más a psiquiatría, psicología, actualmente son los pacientes con trastornos de ansiedad y con depresión, ¿no? Entonces, pasa eso, ¿no? A veces por desconocimiento. Entonces, ya cuando pasó muchas cosas, primero fue al chamán, a la amiga, a la farmacia, luego recién después de eso al psicólogo, y después de que nada funcionó, y recién al psiquiatra. Y cuando ya llegó al psiquiatra, muchas veces se dice, ¿sabe qué? Bueno, su enfermedad ya es crónica, ¿no? Entonces, en realidad yo a todos los pacientes que llegan los mando a psicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que les decía al inicio, en la psicoterapia vamos a tener la oportunidad del aprendizaje, ¿no? Y eso es algo que no va a dar los fármacos, ¿no? Entonces, definitivamente es una herramienta trabajar el enfoque individualizado. Y hago justamente hincapié en esto, puesto que es importante que ustedes también conozcan, ¿no? También los antidepresivos son los fármacos de primera elección en los trastornos de ansiedad, no los ansiolíticos, sino los antidepresivos. ¿Y cuáles son los antidepresivos? Tenemos, bueno, a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y hay varios grupos también, ¿no? Los de noradrenalina, también tenemos a los tricíclicos, pero los que más se usan a la luz de, digamos, de la experiencia, de la evidencia, son los IRSPO, ¿no? La eficacia es muy superior de todos los IRS que en vez de darse benzodiazepinas. Y resulta que muchas personas creen de que porque un clonazepam o un alprazolam reduce inmediatamente los síntomas de ansiedad, que ese es su tratamiento, ¿no? O alguna vez alguien le dijo, no, ¿sabes qué? Estás preocupado, preocupada,
y no puedes dormir, tómate esto, con esto se te va a pasar. Obviamente una benzodiazepina se puede utilizar muy ocasionalmente y no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa persona ya no lo toma un día, 2 días, sino ya empieza a tomarlo semanas, meses, años? y sí hay personas, ¿ah?, que nunca fueron al médico, fueron a la farmacia, un amigo o amiga, terminan tomando solo benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen un efecto mucho más rápido sobre la ansiedad. Sin embargo, cada vez que les tengo que informar a los pacientes, les digo, señora, estos son calmantes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir calmante? Si está muy ansiosa, le va a sacar de la ansiedad en ese momento rápido, sí es cierto, pero lo que mencionábamos al inicio, no va a hacer remodelación, neuroprotección, no va a reparar las cadenas de ADN de las neuronas, no las va a limpiar de todo el glutamato que está en el cerebro, ¿no? Y entonces es importante que tome un tratamiento de verdad, ¿no?, que es un antidepresivo, ¿no? Entonces, obviamente teniendo en cuenta las otras consideraciones. No ocasiona dependencia, ningún antidepresivo ocasiona dependencia, las benzodiazepinas sí lo hacen, por eso es que no es recomendable tomar una benzodiazepina más allá de 3 meses, ¿no? Si ya está pasando ya los 2 o 3 meses, cuidado, ¿no? Hay más probabilidades de que sí, pues esa persona se quiera seguir tomando. Y ahí vienen personas desesperadas, y ya las conozco ya, ¿no?, porque vienen a la consulta desesperadas, porque doctor, ya se me acabó mi alprazolam, mi clonazepam, necesito más, ¿no? Mismo fármaco dependiente, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que las personas que tienen trastornos de ansiedad también a su vez están padeciendo de síntomas depresivos, y al revés, ¿no? Personas que tienen depresión también cursan muchas veces con síntomas ansiosos. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que los antidepresivos funcionan para ambos. O sea, matamos 2 pájaros con un solo tiro, dicen, ¿no? Entonces los antidepresivos nos van a ayudar a tratar también los síntomas de depresión y de ansiedad. Y bueno, pues es un tratamiento específico el que se tiene que dar. Obviamente hay personas que van a responder mejor a un antidepresivo que a otro, ¿no? Entonces tenemos que ver la edad, tenemos que ver cuáles son los síntomas que más, diríamos, están trayéndolo a consulta al paciente, y probablemente eso, más lo ya mencionado anteriormente, tiene que ver mucho para el tratamiento, ¿no? El ataque de pánico vendría a ser un estado de trastorno de ansiedad, pero intensificado de repente a la quinta potencia, ¿no?, o a la 13ª potencia. Es tan fuerte que la persona ansiosa piensa que en cualquier momento va a tener un paro cardíaco, va a perder el control o va a perder la razón, ¿no? Se va a volver loco. Y producto de esa intensidad, de esa presentación de esos síntomas, va a tener que acudir a la emergencia de algún centro hospitalario, ¿no? Con eso de la muerte del periodista deportivo, ¿no?, que narraba por la televisión los partidos de Perú, después de que se difundió la noticia de que, bueno, pues él practicaba ejercicio, aparentemente llevaba toda una vida normal, sin mentirles, habrán venido siquiera unos 10 o 12 personas, varones, muy preocupados porque en cualquier momento pensaban que les va a dar una crisis de pánico, ¿no? O sea, como incluso la influencia de los medios de comunicación puede hacer de que altere, diríamos, a esos cerebros que son detectores de peligro, ¿no? Entonces, muchas veces a estos pacientes yo les digo, señora, ¿y por qué ve noticias, no? Porque sin querer, bueno, al ver noticias, ¿qué es lo que más pasa? ¿Son noticias buenas o malas? ¿Pero por qué las ve? Le digo, no, pero no es que, doctor, es que tenemos que estar informados. Bueno,
bueno, yo desde que ya no veo televisión, desde que nació mi hija, porque están ellos ahí más bien los programas de niños, bueno, verdad que yo estoy más tranquilo, ¿no? Y sí, definitivamente, ¿no? Imagínense, de estar todos los días entrevistando pacientes con bastante ansiedad, ir a la calle y seguir viendo más infoxicación, como le llaman algunos, vamos a terminar infoxicados, ¿no? Entonces, wow, digo, no, y yo estoy bien tranquilo, ¿no? No sé, me pongo a hacer otras cosas porque es una manera también de afrontar, digamos, el contexto, porque si todo el tiempo los estímulos son negativos, obviamente también nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces, es bastante frecuente y para el trastorno de pánico o crisis de angustia se necesita, bueno, múltiples síntomas, ¿no? Como sensación de atragantarse, sensación de falta de aire, opresión, dolor torácico, náuseas, inestabilidad, mareo, desmayo, desrealización, muchas veces piensa que su cuerpo se está separándose de sí mismo, miedo a perder el control, miedo a morir, parestesias, entumecimientos, hormigueos, escalofríos, ¿no? Entonces, más de 4 síntomas, tanto el CIE-10 y el DSM-5 lo va a considerar como un trastorno de pánico. No se olviden de que para poder hacer el diagnóstico de cualquier patología psiquiátrica tenemos que considerar la funcionalidad, ¿no? Lo que les mencionaba al inicio. Ya, tratamiento del trastorno de pánico, la psicoterapia, farmacoterapia, los IRS, como les decía, ¿no? Ahí tenemos a la fluoxetina, sertralina, escitalopram, la fluoxamina, la paroxetina. Todas ellas han dado muy buenos resultados. Ya hay otras opciones. Lo que tienen que saber del 100%, el 80, el 70% va a responder a ese tratamiento. Pero hay un grupo entre un 20 y un 30% que no va a responder. Entonces tenemos que trabajar con ellos también con otras alternativas, ¿no? Buscar asociaciones, ver una serie, hacer nuestros mengunjes, como decimos nosotros, ¿no? Porque tenemos que hacer de todo el arsenal terapéutico que tenemos, ver qué podemos hacer por encontrar una dosis o un esquema de tratamiento que sea muy adecuado para el paciente, ¿no? ¿Qué causas médicas cursan con síntomas de ansiedad? Y esto sí les voy a contar que, bueno, me pasó una vez, ¿no? Que casi yo mismo también, bueno, esto me pasó en el internado, pero todavía no era psiquiatra, ¿no? Resulta de que hay condiciones como, por ejemplo, la intoxicación por estimulantes como la cafeína, cocaína, las anfetaminas, o la abstinencia de sedantes tipo alcohol, benzodiazepinas, opiáceos, que podrían producir también síntomas de ansiedad, ¿no? Así como el ataque de asma, un infarto, una arritmia, o un hipoparatiroidismo, vértigos, patología vascular cerebral y la misma epilepsia, ¿no? Entonces también, no todo ataque de pánico supuestamente que llega a la emergencia es ataque de pánico, podría tratarse también de estos estados, ¿no? Entonces, cuando llegan así condiciones de emergencia, y peor aún que lleguen al consultorio, yo los mando a emergencia, bueno, porque eso no lo vamos a tratar en un consultorio, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras también tenemos que hacer el descarte necesario, ¿no? No es que ya, bueno, se vaya a pensar que es solamente mi ataque de pánico y ya, ¿no? Entonces tenemos que también rápidamente hacer toda la entrevista necesaria al paciente, a la familia y todo eso para poder identificar si estamos de repente o descartando la posibilidad de un cuadro físico o psiquiátrico, ¿no? Entonces les comentaba de que, bueno, cuando estaba haciendo la época del internado, y el internado, pues el training es bastante pesado, ¿no? Yo lo hacía en Lima. Entonces, todas las guardias en ginecología, en la rotación, eran cada 2 días. Era quedar todo el día, toda la noche, y salir al día siguiente a la 1 de la tarde, ¿no? Y eso cada 2 días hacer lo mismo. Entonces, al segundo, tercer mes ya estaba agotado, ¿no? Porque el primer mes entramos con energía, ganas, sí, vamos a hacer
en esa rotación creo que fui uno de los que atendió más partos. También incluso al finalizar entré a hacer cesáreas y todo como interno, ¿no? de medicina. Y bueno, muchos de los ginecólogos decían, ah, mira, sí, han venido de Huancayo y se ve que sí le ponen bastante ganas, interés. No, pero la realidad es que en el segundo o el tercer mes ya nuestro cuerpo como que ya no aguantaba tanto, ¿no? Ya sentía los estragos de los guardias. Entonces, ¿qué aprendí a hacer? Ya en las noches de guardia, porque para variar teníamos que controlar a las gestantes también a toda hora, las 24 horas. Me acuerdo que a veces tenía que dormir ahí, con mi mano ahí controlando, y ahí dormido, ¿no? Entonces, para no quedarme dormido empecé a tomar Red Bull. Creo que muchos de acá de repente lo hacen todavía, ¿no? O no. Entonces, bueno, pues estábamos en Lima, 12, 1, 2 de la mañana, entonces... Ajá. Por ejemplo, un psiquiatra diagnóstico, otro psiquiatra otro diagnóstico y otro psiquiatra otro diagnóstico. O sea, no Es que nunca se va a poner de acuerdo. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando sobre, digamos, la realidad? Va a depender de cómo cada uno lo mira. Por eso es que se han hecho los criterios diagnósticos, ¿no? Para estandarizar. Luego de diagnóstico, y esos tratamientos no dan resultados porque no es de todo lo que es, pero no realmente es. Y sí sabe, pero no está pasando en el paciente, no está deprimido, defectuoso, o de repente es otra cosa, tal vez, pero a veces lo que pasa es que es variable. Un mismo paciente también no siempre va a estar con el mismo diagnóstico toda su vida. ¿Ya? Y eso justamente vamos a ver ahorita en la parte de esquizofrenia, ¿no? Que algunos pacientes para debutar de un trastorno empiezan a presentar síntomas de determinadas patologías y luego en el tiempo van definiéndose. Entonces no es culpa de muchas veces tampoco del psiquiatra. El psiquiatra que evalúa de repente en el momento que ve al paciente, hace una evaluación, una corte, ¿no? Un examen mental de ese momento. De acá a unos meses puede cambiar eso. Entonces, en el mismo momento. Así es mismo. Vas a un psiquiatra que te dice un diagnóstico, otro psiquiatra te dice un diagnóstico, otro psiquiatra te dice. Puede ser, por ejemplo, puede ser relativamente válido en el hecho de que, por ejemplo, si está dentro de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, para uno puede ser un trastorno de ansiedad fóbico, para otro un trastorno de ansiedad generalizada, o para el otro de repente un trastorno de somatización. En realidad, cuando tú evalúas los tres diagnósticos, que son aparentemente distintos, tienen mucho en común. Y cómo lo ve el psiquiatra va a tener mucho que ver con eso. Pero si tú me dices, no, le ha dicho un trastorno psicótico, esquizofrenia, el otro le dice depresión y el otro le dice de repente, no sé, de repente un trastorno de personalidad. Y ahí sí, bueno, bastante grosero, pues, ¿no? Difícil que pase eso, ¿eh? Salvo que estamos hablando de un paciente manipulador, ¿no? Porque hasta ahora los diagnósticos se establecen de una manera clínica, ¿no? Cuando estamos entrevistando, ¿no? Y en realidad cada persona cuando da informes de su situación va a decir lo que él quiere, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta porque justo cuando hacemos la intervención, y hace poco, ¿no? Pasó justo en el hospital, cuando lo entrevisté a este señor, al inicio parecía toda una víctima, ¿no? Porque decía que su esposa le daba solo 20, 30 soles 200 soles le daba para todo su mes, y él trabaja
¿En dónde? En Trujillo, ¿ya? Entonces él venía mensualmente, le dejaba la tarjeta, su esposa le daba solo ese dinero, que le grita, lo maltrata, de que el día de su matrimonio él la ha descubierto a ella estando, digamos, con otra persona, y que, bueno, pues se siente muy mal de todas las cosas que le está sucediendo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esta historia, bueno, me parece que ¿qué pasó acá, no? Porque usualmente es al revés, ¿no? Usualmente, la mayoría de las veces, bueno, las damas son sujetas más de violencia que los varones, ¿no? Hay casos de varones, sí, ¿ya? Pero no sé, no me parecía tan verdadera esa información, ¿no? Hasta que invitamos a la señora, a los hijos, y bueno, pues en plena entrevista familiar, la esposa nos explicó que más de 2 veces él había sido infiel, y una de ellas con su propia hermana, de que si bien es cierto había bebido esa noche que se había casado, no se acordaba porque ella estaba con alto grado de, digamos, de intoxicación alcohólica, porque habían tomado hasta decir basta, de que ya no le daba más dinero porque, ¿cómo se llama?, pensaba que él sigue saliendo con otras personas, y que, bueno, pues mientras estaba el paciente internado, él, a pesar de que, bueno, las normas ahí es que no se puede tener celular, sí tenía un celular, y en las noches entraba a Facebook y se comunicaba no solo con sus hijos, sino también, bueno, quién sabe con quién más, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, la historia inicial, si es que solamente nos quedamos con la versión del Señor, tiene que ver con lo que es cierto, lo que es no, puede haber muchas historias y en base a eso no se puede ver todo lo que tiene que censurar realmente. si solo entrevistamos al Señor, vamos a decir es depresión, bueno, con cierto grado de violencia, pero después, ¿no? Entonces una persona con trastorno de personalidad, ¿no? Manipula, miente, no cumple las reglas, sabe de que lo que no tiene que hacer, pero igual lo hace, mira, se sale hasta con la hermana de su esposa, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando depende, ¿no? O sea, no todo, a veces tendemos diríamos, a tercerizar, echar la culpa al resto, ¿no? Entonces, es mucho más fácil. Entonces, obviamente no estoy, diríamos, librando de responsabilidad de repente a algunos colegas, porque podrían equivocarse, yo también me puedo equivocar, pero mucho depende también de la información que te dan, ¿no?, los pacientes. Y de cómo también de la capacidad del psiquiatra ver si es verdad o es mentira. Haciendo un punto aparte, algo en la cual estoy trabajando actualmente es que en los casos difíciles, que donde diríamos son bastante atípicos y hay más de una enfermedad probablemente presente en el paciente, entonces en lo que está ayudando bastante es hacer una disquisición, es a través del uso de la gamografía cerebral, ¿ya? Entonces me vienen pacientes con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, pero también tienen ideas paranoides, ¿no?, o delusivas. Y entonces ahí uno puede decir, no, es esquizofrenia, otros dicen, no, es TOC. A ver un momentito, a ver cuál predomina, ¿no? Entonces, y ahí puede ser todo una mañana de conversación para ver cuál predomina más que el otro. Pero vas, le sacas la gamografía y ahí ves el cerebro, te responde y te dice, no, si el patrón es más TOC, es un patrón esquizofrénico, ¿no? Hasta eso ya se está llegando a utilizar, ¿no? Porque si no, no va a dar resultados en el tratamiento. Así es. Entonces, mira hasta cuánto ha avanzado ya la psiquiatría, ¿no? Y va a seguir avanzando en los próximos años mucho más. Entonces, son muchas causas, ¿no? Y bueno, les contaba el caso de que, bueno, yo tomaba un Red Bull, así varias noches, hasta que llegó un momento en el cual ya una madrugada fui a comprar un Red Bull y no había, se había acabado, ¿no?, en el lugar que compraba siempre. Entonces me dijeron, no hay Red Bull, pero tenemos Burr.
No, Paul no, Burr, que tiene el doble de concentración que tiene el Red Bull. Es uno negrito. No, eso creo que es el monstruo. Burr, B-U-R-N, creo que yo me acuerdo de. Creo que ha desaparecido, ¿no? O sea, si Red Bull tiene 32 mil equivalentes de cafeína, este Burr tenía 64, el doble, ¿no? Me tomé, bueno, tranquilo, ¿no? A la media hora empezó taquicardia. Dije, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? No, yo no sabía nada de psiquiatría en ese momento, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó, no? Entonces empecé a desesperarme, ¿no? Y de ahí dije, a ver, un rato voy a pensar, pero no entiendo qué me está pasando. Me acordé de que había tomado eso. Al toque pues fui a comprarme un litro de agua, ¿no? Y empecé a tomar y me pasó, ¿no? Pero imagínate, llegaba a desesperarme y entraba de repente por emergencia como paciente, ¿no? Pero por causa de una intoxicación, ¿ya? Entonces sí, o sea, a veces sin querer las cosas que hacemos en el día a día también nos pueden llevar a una emergencia, ¿no? Y por último, las fobias. Las fobias son también bastante frecuentes, sobre todo las fobias específicas, más frecuentes en mujeres, estamos hablando de un 3-4% de la población. Y la fobia significa que hay un miedo, un temor a un estímulo determinado, ¿no? En el cual se agrega una conducta de evitación. Si yo le tengo miedo a la araña, le tengo miedo al ratón, entonces mientras estoy alejada de ella voy a estar tranquilo, ¿no? Y es bastante común, bastante común, es bastante extendido. Para hacer un diagnóstico adecuado hay la historia clínica y el tratamiento terapia conductual. Ya se puede dar ansiolíticos, antidepresivos, pero en casos de repente muy graves, ¿no? En las cuales ya está trayendo problemas muy graves a la persona. Inicialmente les proponemos eso, pero depende del grado de compromiso. No es igual una fobia en un adolescente que una fobia de una persona de 40, 50 o 60 años, ¿no? Les comento el caso rápidamente de otro caso, ¿no? De un estudiante de medicina que se frustró porque, bueno, tenía fobia, digamos, a exponer, una fobia social, y tenía, digamos, problemas para exponerse. Se ponía tan nervioso que decidió abandonar la carrera, ¿no? No solo eso, buscó una actividad donde no tenga que exponerse tanto a las personas. Así que encontró, diríamos, un trabajo bastante adecuado como era el ser zapatero, ¿no? Donde solo trabajaba con el zapato y, bueno, tenía una relación mínima con las personas. Pasaron así tantos años y yo cuando lo evalúo, cuando le hago la entrevista, ya tenía como 50, 60 años, ¿no? Yo hubiera querido ser médico, pucha, no saben cómo me rompió el corazón el escuchar ese tipo de testimonio, ¿no? Yo era teniendo la oportunidad, había ingresado a San Marcos, un problema de salud mental no resuelta, como terminó acabando de esa forma, ¿no? Entonces hay fobias y fobias, pues no, depende mucho de la intensidad y el grado de compromiso. Yo tengo mi hermana le tiene miedo a la araña. ¿Ya? Cuando ella va a ingresar a la habitación, revisa las esquinas de ¿cómo se llama? Del dormitorio, las paredes. Y cuando ve una araña, se paraliza, empalidece y se queda. ¿Eso es fobia? Sí, sí, podría ser, pero a ver, aquí hay varios psicólogos, ¿no? ¿Algún psicólogo? ¿No? Yeah. A ver, en ese caso, ¿se puede trabajar terapia con una paciente así? Incluso del saque, no, bien difícil. Primero hay que darles fármacos y una vez que reducen los síntomas, ya más fácil para poder trabajar la terapia, ¿no?
Yo investigué ustedes las causas. Y yo, por ejemplo, cuando eso es fobia. Ahora, por ejemplo, es un temor excesivo, ¿no? excesivo. El pericote, pero yo no, una persona no se paraliza, sino grita. Sufre así. Es otra fobia. Muchas veces las fobias son, diríamos, específicas, como esta anterior, que tal vez no alteran de repente múltiples ámbitos de la vida, ¿no? Por eso es que tal vez de los trastornos de ansiedad, la fobia no es tan, digamos, la fobia específica sobre todo, digamos, no trae tantos problemas, ¿no? No suele traer tantos problemas. Es más, si hacemos una encuesta ahorita de acá, quienes tienen fobia de repente a ciertos animales, más o menos el 5 al 10% tiene temor a algo, ¿no? Que nunca lo ha tratado, pero eso no lo ha evitado que siga trabajando o siga haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, es un estado, digamos, mental que, bueno, pues hasta que no se trate va a seguir persistiendo. ¿Por qué? Porque está evitando, ¿no? Solamente se va a presentar esa condición cuando hay el estímulo que está ahí, digamos, ahí presente, ¿no? Pero la fobia social y la agorafobia sí son, diríamos, estados mucho más intensos, ¿no? Que sí o sí les tendríamos que dar tratamiento porque, como les decía, ¿no? El caso de la fobia social de este estudiante de medicina que terminó siendo zapatero, o la persona que tiene un temor de que en cualquier momento va a perder el control o se va a desmayar y no hay nadie quien lo va a socorrer y por eso no sale de su casa, está encerrado. Entonces sí hay grado de, diríamos, de compromiso, ¿no? Hay grado de disfuncionalidad. Entonces ahí sí se requiere tratamiento, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a pasar al segundo capítulo que es esquizofrenia. En estos trastornos lo que manda es la alteración del pensamiento, también de la percepción, de las emociones, de la conciencia del yo. Todas estas funciones mentales se van alterando, ¿no? Sin embargo, la claridad de la conciencia y la capacidad intelectual se mantienen conservadas. Hay pacientes con esquizofrenia que son muy inteligentes, otros que no lo son tanto. Eso no es por la esquizofrenia, sino es por ya su característica de cómo nació, sino la alteración principalmente son en las otras funciones mentales, ¿no? ¿Y qué cosa produce la esquizofrenia? Bueno, primero, diríamos, el estrés biológico, ¿no? Que pueda estar relacionado a la herencia, ¿no? Hay padres, madres que también han tenido esta enfermedad, tienen más probabilidades los hijos de tener esta enfermedad. A eso se agregan el consumo de drogas, la presencia de estrés psicológico como las pérdidas afectivas o una disfuncionalidad del entorno que van a ponerlo al paciente en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Porque resulta que el debut del inicio de esta enfermedad se da recién entre los 15 y 25 años de edad, ¿no? Entonces, en ese tiempo, hasta eso aparentemente el joven era normal, no tenía ningún inconveniente, ¿no? Sin embargo, a esas etapas de su vida empieza a tener algunos cambios dentro de su comportamiento, ¿no? Eso puede ser afectado por la sociedad también, porque somos... Exacto, o sea, algunas familias vienen y me dicen, doctor, mi hijo o mi hija, sobre todo en varones, ¿no? Mi hijo está mal desde que, ¿cómo se llama? Se ha separado con su pareja, ¿no? Ella es la culpable, ella lo ha puesto loco, dicen, ¿no? y cuando se les explica que la condición, diríamos, de vulnerabilidad estuvo ya presente y tal vez el evento desencadenante fue la ruptura, pero diríamos no es toda la causa, ¿no? En realidad la causa de la esquizofrenia es multicausal, o sea, son varios factores que se juntan y es como para tener toda una serie de requisitos previos para desencadenar en determinado momento de nuestra vida esta enfermedad, ¿no? Felizmente solo 1% de la población que la padece, les digo felizmente porque bueno, sí, pues muchos pacientes les quita o les deteriora la funcionalidad, es casi igual en hombres como en mujeres.
se inicia entre los 15 y 25 años, ¿ya? Hay en todo tipo de familias, pobres, ricos y todo, pero hay más en el grupo socioeconómico bajo, y un 10% de estos pacientes se suicidan, ¿no? Esa es la terrible situación, porque sobre todo los más inteligentes, ustedes dirán, ¿cómo? Si es más inteligente se va a suicidar. ¿Se relaciona con depresión? Sí, muchas veces se deprimen y tienden al suicidio, ¿no? Justo conocí a un paciente que había llegado a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas, de acá de Huancayo, muy bueno, muchos de los pacientes esquizofrénicos son muy inteligentes, ¿ya? Había, por sus méritos y todo, había trabajado en bancos y todo, llegó al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ya son 24, 25 años, bien jovencito. Incluso ya tenía novia, estaba en planes de casarse, ¿no? Entonces estaba desarrollando su vida lo más normal posible, ¿no? Cuando debuta con un cuadro psiquiátrico, ¿no? La parte paranoide. Y cuando le explican, ¿no? De que esta enfermedad le va a acompañar toda su vida, de que va a tener que tomar su tratamiento y que tanto así él se deprimió mucho, ¿no? Y intentó suicidarse 2 veces, ¿no? Y en la segunda vez que se intentó suicidar yo lo conocí, le dimos el tratamiento ahí, estando internado, ¿no? A su salida le costó mucho tiempo aceptar la idea de estar enfermo, ¿no? Una vez me acuerdo que incluso trajo toda una mochila, ¿no? De dinero y me dijo, doctor, estos son todos mis ahorros, así, quiero que me cure de la esquizofrenia, ¿no? Yo, de verdad me rompió el corazón también, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Era toda su vida, ¿no? Y tenía toda la razón del por qué deprimirse, ¿no? Le digo, mira, no tiene por qué ser tan malo, o sea, si tú te adaptas, ahí entra el tema de la psicoeducación, ¿no? Si tú trabajas estos aspectos, hay enfermedades crónicas que muchas personas padecen, hipertensión, diabetes, artritis, que toman sus pastillas y hacen su vida, ¿no? Entonces, finalmente hay que aceptar a la enfermedad, por algo está llegando a tu vida, ¿no? Entonces, de verdad que sí, un momento de bastante, digamos, tragedia, sí, pues se podría decir todo eso lo que pasó, ¿no? Bueno, felizmente está estable, ya está trabajando, no se presiona tanto, ¿no? Tantas horas, ¿no? De trabajo, que siempre se le recomendó eso. Está teniendo, digamos, un muy buen rendimiento, ¿no? Parece que ya decidió no casarse porque tiene temor de heredar a sus progenitores o a sus hijos la enfermedad. De hecho, esa vez nomás antes de querer suicidarse la primera vez, él le terminó a su pareja, o sea, tomó esa decisión. Sí, es terrible, ¿no? Entonces, en un 10%. Ahora vamos a ver justo eso, miren. Es la primera causa de ingreso de en muchos centros con internamiento, ¿no? Para hacer el diagnóstico tiene que haber presencia de síntomas positivos como ideas delirantes, alucinaciones, síntomas negativos como las alteraciones del lenguaje, conductas catatónicas, ¿no? Y bueno, el curso es que es una enfermedad que cursa la mayoría de ellos cursan con más del 90% múltiples brotes. O sea, ¿qué significa brotes? O sea, que no es que todo el tiempo tiene la sintomatología activa. O sea, no es que todo el tiempo está fuera de la realidad. Muchos de ellos se recuperan parcial o totalmente en cada brote. Lo que sí se ha reconocido, porque esta enfermedad se conoce desde mucho tiempo atrás, desde antes que aparezcan los fármacos, se sabe que con cada brote el paciente se va deteriorando más cognitivamente en el tiempo, ¿no? Entonces, los objetivos básicos del tratamiento es
digamos, tratar eficazmente, rápidamente los brotes para que la persona sea lo más funcional posible, ¿no? Y se prevengan las recaídas. Aquí está mi deber, ahí te respondo a la pregunta. Un 8% de los pacientes tienen un solo brote a lo largo de toda su vida y el resto nunca más los va a tener. ¿Ya? Entonces, probablemente, según algunos autores, tiene que ver con la cantidad de genes, digamos, en el ADN de sus células nerviosas que están alterados, ¿no? Cuanto más cantidad de genes están alterados, hay mayor sintomatología, mayor compromiso, mayor disfuncionalidad, ¿no? Entonces, hay un grupo que tiene esto, pero la gran mayoría está acá y está acá. O sea, cada cierto tiempo hay un brote y se recupera totalmente o se recupera parcialmente, no del todo. ¿Ya? Entonces, y hay un cuarto grupo que a pesar de los tratamientos no mejoran, sino siguen deteriorándose en el tiempo, ¿no? Ya a pesar de tal o cual fármaco que se le dé, estamos hablando de un 30-35%, ¿no? Y un 70% que con el tratamiento está estable. ¿Qué hacen los fármacos? Reduce la intensidad de los brotes, ¿no? La intensidad y también los tiempos, la duración, ¿no? Entonces, cuanto menos tiempo, digamos, el paciente está con la sintomatología activa, el deterioro, digamos, en el largo plazo va a ser menor. Es por eso que ahora tenemos pacientes que pareciera que no tuvieran nada, pero tienen su tratamiento y están funcionales, ¿no? Desde médicos y de enfermeras, profesores, abogados, o científicos que podrían estar, diríamos, recibiendo su tratamiento y trabajando, y uno, bueno, pues ni cuenta se ha percatado, ¿no? De que tienen una enfermedad mental. Antes los antipsicóticos te producían rigidez, temblor, parecías de las películas de, ¿cómo se llama?, de los zombies, bueno, así se veían los pacientes como cuando estaban medicados con los antipsicóticos de primera generación. Entonces ahí sí era fácil darse cuenta, ¿no? Ah, sí se está tomando medicina, entonces no tiene algo. Multicausalidad, les dije. Ajá, multicausalidad. Entonces, el paciente con esquizofrenia tiene síntomas cognitivos, apenas puede concentrarse, le cuesta mantener la atención. Síntomas afectivos, está triste o se siente angustiado. Síntomas negativos, no disfruta de nada, no habla con nadie. Síntomas positivos, tiene delirios, alucinaciones. Y encima nosotros con el tratamiento le agregamos algunas veces síntomas extrapiramidales, ¿no? Porque tiene temblores, se siente inquieto y por lo tanto no quiere tomar su medicación. Obviamente los medicamentos más nuevos son los que tienen menos efectos secundarios, pero también son los más costosos también, ¿no? Una persona así, ¿ustedes no creen que, por qué creen que no trabajen, ¿no? Justamente pierden su funcionalidad, porque si uno se pone en el mundo de ellos, los podríamos entender mucho más, ¿no? Y a veces no decir, no, hoy, no, ¿por qué me voy a juntar? No me voy a contagiar su enfermedad. Esta enfermedad no se contagia, ¿no? A veces unos tienen esa idea y lo rechazan, ¿no? Hasta hace poco tenía como asistente ahí en la clínica, ahí excelentemente, a un expaciente y lo hacía muy bien su trabajo, ¿no? Hacía muy bien su trabajo. Tenía, claro que sí, estar, diríamos, supervisándolo, viéndolo, dándole las asignaciones y lo cumplía, ¿no? Porque él era bastante responsable. ¿Ya? Entonces, sí, bueno, la pérdida de la funcionalidad se va a dar en el ámbito personal, social y laboral. ¿Qué factores de buen pronóstico? Que la enfermedad te haya dado lo más tarde posible, o sea, si te dio a los 25 o 30 años, el efecto o el deterioro que va a producir eso ya es mínimo. Pero si te da a los 10, 15, 12, 13, 14 años, el deterioro es mayor. También si hay factores precipitantes, como la muerte de algún familiar, un problema muy grande, ¿no? Un secuestro, violación, qué sé yo, puede
ser algo tan intenso que puede ser un desencadenante, ¿no? El inicio agudo, la buena adaptación premórbida, la presencia de síntomas confusionales o afectivos, el CI alto, son factores de buen pronóstico si es que nos agarramos de ellos para poder trabajar, ¿no? Si son casados, si tiene familia, si hay síntomas positivos como en los delirios y las alucinaciones, puesto que los fármacos que actualmente nosotros damos, principalmente lo que mejoran son estos, pero los síntomas negativos y los síntomas cognitivos no tanto. Mal pronóstico, que aparezca a su vez más temprano, que no haya factores precipitantes, que haya empezado lentamente, que el nivel de conciencia esté normal, que esté retraído, tímido, que sea de un CI bajo o que no tenga el apoyo social, que sea soltero, síntomas negativos, ¿no? O sea, a la logia, a la bulia, que son, diríamos, síntomas muy difíciles de tratar con fármacos, o que recaigan frecuentemente, o tratándolos ya 3 años no mejoran, entonces ellos son de mal pronóstico, ¿no? Tratamiento, antipsicóticos son el pilar del tratamiento de la esquizofrenia, actúan a nivel de la dopamina, que digamos se ha visto que está implicada también en parte de la génesis, pero no es solo la alteración de la dopamina lo que causa la enfermedad, ¿no? También la psicoterapia, la terapia cognitiva, la terapia ocupacional, ¿no? Ayuda bastante al paciente, ¿no? Excelentemente nosotros tenemos un grupo de pacientes, en realidad ya cumplió este año 4 años, es un tipo de internamiento, pero es un internamiento parcial, o sea, ¿qué significa? El paciente viene en la mañana, a mediodía, a la 1, 2 de la tarde y se está yendo a su casa, ¿no? ¿Y qué se hace con ellos? Se trabaja bastante lo que son la terapia ocupacional, se les enseña habilidades sociales, se les enseña en qué consiste su enfermedad, ¿no? Qué estrategias puede tener ante ella, se trabaja lo que es adherencia, cambio de hábitos, se trabaja también con la familia, porque también a la familia hay que involucrarlos con el proceso de la rehabilitación. Entonces todo eso hacemos con los pacientes, ¿no? Y dicho sea de paso, nos ha ido bastante bien. Cada cierto tiempo van saliendo y van ingresando otros, ¿no? Es un grupo muy interesante, ¿no? Acá es un poco la evolución de todos los medicamentos que han aparecido. Les mencionaba que los primeros eran los que producían múltiples efectos secundarios, y antes de eso se utilizaba la clorpromacina y la terapia electroconvulsiva, pero actualmente la tendencia es usar pues, los últimos medicamentos, de acá para acá, ¿no? Entonces, porque producen menos efectos secundarios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, más del 92% de pacientes, como les he mostrado, no tienen, pero no se van a continuar con el tratamiento de por vida. Solo un 8%, tal vez luego de un tiempo de tratamiento, les vamos a dar de repente de alta, ¿no? Y sí, pues ya nunca más van a tener personas. De la gran mayoría, un pobre porcentaje, ¿no? Y cuando debutan con un primer episodio, les digo eso, no sé, la verdad no sé cómo se va a comportar la enfermedad en su paciente, ¿no? De acá a esa respuesta de si se va a curar o no se va a curar, lo vamos a saber de acá a unos años, ¿no? Doctor, sí. Buenos días, una consulta. ¿La esquizofrenia o alguna de las enfermedades mentales puede ser un factor genético, doctor? Sí, lo explicamos, que gran parte de los trastornos mentales, dentro de los antecedentes hay antecedente familiar, y esa condición les pone una situación de vulnerabilidad a las personas, ¿no? Que ante las situaciones ambientales vamos a ir teniendo, digamos, en determinado momento de la vida, el inicio, el desencadenamiento de los signos y síntomas, ¿no? Sí, todos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, los trastornos adictivos, hasta los trastornos de personalidad. ¿Los trastornos alimenticios también están? También, claro que sí. Ya, o sea, sí, usualmente la condición genética es importante, pero no determinante, ¿no?
Es una condición de vulnerabilidad y ya depende del estilo de vida que vive uno también, ¿no? Para que esos genes enfermos se activen, ¿no? En un adolescente, ¿cómo puedo yo diferenciar si se encuentra en un estado de tristeza o depresión? Ya, la tristeza es un estado de ánimo, ¿ya? Que todos podemos tener en determinado momento de nuestra vida si es que nos pasa algo, ¿no? Algo que queremos, tal vez, no sé, el alejamiento de un familiar, de repente poder, de que un amigo o amiga se vaya a residir a otra parte, ¿no? El quedarme sin trabajo. Me puede poner triste, ¿no? De un estado emocional y eso durar un tiempo, ¿no? Pero la depresión ya es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico psiquiátrico en el cual uno de los requisitos principales, si bien es cierto, es el tener la tristeza, pero también ahí se agregan otros síntomas, como por ejemplo la anedonia, que es la incapacidad de poder, digamos, disfrutar las cosas que me gusta hacer las cosas, o que hacía yo antes, ¿no? Era mi hobby y ahora hago, lo vuelvo a hacer, pero ya no lo disfruto, ¿no? Y la presencia de otros síntomas, ¿no? Como alteraciones del apetito, del sueño, la falta de concentración, la ideación suicida, que ya son, digamos, múltiples síntomas que se van sumando, ¿no? Ahora, algo que tenemos que también tener en cuenta es que la depresión en los adolescentes muchas veces no sigue ese patrón clínico de lo que justamente vamos a ver en un momento, sino es muy característico que los niños y los adolescentes, cuando se deprimen, o bien se aíslan, ¿no? De los entornos, o se ponen rebeldes. Y resulta de que en muchos colegios hay muchos niños rebeldes, ¿no? ¿Y qué hacen los profesores cuando ven esos casos, ¿no? Malcriados, deben ser igual a su mamá, a su papá, entonces son ya etiquetados, juzgados, ¿no? Y maltratados, porque ni siquiera les orientan a los familiares de que tienen que recibir ayuda. Hace unas 2 semanas en el colegio Palmer hemos hecho un barrido por un diagnóstico así precoz de todos los estudiantes de secundaria, que eran como 180, o un poco más creo, solo que no entramos a secundaria, pero de todo este grupo habían salido 30 adolescentes que habían salido positivos a ese test, ¿no? A ese test de screening de depresión. ¿Ya? Entonces, más o menos se cumple la regla, ¿no? Un 15-20% de personas. Ahora, obviamente, cuando llamamos a los papás, les decimos, pues no sabe qué, bueno, existe la posibilidad de que también por juego hayan marcado mal, qué sé yo, ¿no? Pero también hay que pensar en la otra posibilidad, ¿no? Tal vez esta es una oportunidad de poder analizar qué está pasando con mi hijo o con mi hija, ¿no? Entonces, de poder identificar y tratar a tiempo una enfermedad tipo depresión en nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que proponer dentro de las políticas públicas que, por ejemplo, los psicólogos apliquen pruebas así de tamizaje, ahora que hay, por ejemplo, programas como psicólogos por colegio, ¿no? Yo creo que eso es un deber, ¿no? No es que ya es una... Exacto. Claro, el tener que hacer que trabajen. ¿Saben cuál es lo triste? Que fui a la UGEL para ver, ¿no?, cómo ellos están supervisando el trabajo de los psicólogos por colegio, ¿no? Y bueno, pues me dijeron directamente que en ¿cómo se llama?, solo tenían un psicólogo para toda la UGEL, ¿no? Que son más de 1.200 colegios. ¿Y cómo hace ese psicólogo para supervisar a todos esos colegios?, le decía. No, me dicen, no, la verdad no alcanza el tiempo, doctor. Me dicen, no, es un universo muy grande de escuelas, colegios que están adscritos acá a la UGEL. Ah, interesante. Solamente cuando hay algún evento que nos enteramos por la radio, la televisión, ahí nos mandamos al psicólogo.
yo dije, wow, no puede ser que o sea, todo un programa supuestamente que tendría que ayudar a nuestra población, tenga, diríamos, poca organización, ¿no? O forma de implementar todo un programa, ¿no? Entonces sí es bastante preocupante. Doctor, en este caso, las tutorías que hay en la universidad, que no están preparados, porque nosotros no estamos preparados para poder hacer frente a esa preocupación, esos problemas, los estudiantes, no hay interés de asistir al curso. Justamente porque estoy en el curso, también es muy tutoriales que quieren hacer alumnos que tienen que pasar a tutoría. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Por ejemplo, yo he identificado, hay algunos síntomas de depresión, otros tristeza, rendimiento. Hay una señorita que incluso se le ha detectado ya síndrome de Dominó, pero yo como enfermera y tutora de ese estudiante, ¿qué puedo hacer en esta situación, frente a este problema que tengo de mis estudiantes, ¿no? Por eso venía la pregunta en adolescentes. Lo que tenemos que hacer es, claro, ¿no? Lo que dije al inicio, o sea, inmediatamente llevar a tratamiento y de frente a psiquiatría. Yo como psiquiatra voy a evaluar el grado de, digamos, de compromiso, de severidad, y voy a trabajar con los psicólogos, ¿no? de la mano para poder, digamos, ayudarles, ¿no? Sí, estamos de ahí, de repente conversamos, porque estamos justo en plenas conversaciones con la universidad, puesto que en algunas universidades ya están teniendo, digamos, personal o profesional para hacerse cargo de eso, ¿no? O sea, para todos, digamos, los estudiantes de todo un grupo de la universidad, mínimo tienen que tener su psicólogo, ¿no? Mínimo, digamos, que esté adscrito. Entonces, y bueno, estamos en el tema de trabajar un convenio con Excelentemente, ¿no? Justamente porque sí, pues hay esas necesidades no